77 pacientes, ha sido una cantidad de pacientes que es ingente y es imposible. 77 pacientes. Sí, en una mañana, sí, es muy complicado ver pacientes que llevan un año esperando y verlos en tan poco tiempo. Tener ese altavoz para que la gente sepa que tienes una consulta de tu manera y donde tú puedes mostrar cómo eres en la consulta. Entonces, desde hace mucho tiempo yo ya empecé con las redes y como siempre digo, he empezado en el barro auténtico, en las arenas movedizas, porque yo no puedo estar con 3 niños, con mi mujer, viajando con Carlos y no puedo llegar y perder una mañana para grabarme un vídeo que encima de todo no se queda bien. Estamos en un nuevo capítulo de Viral Factory, ya sabéis que es el podcast de redes sociales, de crecimiento, de esas estrategias y que traemos invitados muy interesantes. A veces personas con cuentas pequeñas pero un contenido muy potente, a veces cuentas de millones de seguidores y a veces cuentas que tienen pues cientos y miles de seguidores y que son muy interesantes, como es el caso de hoy. Hoy tenemos con nosotros al doctor Juanjo López Martínez, también conocido como ser el traumatólogo, ¿no? Y el médico de Alcaraz, de Carlitos Alcaraz, el tenista que todos conocemos, y que tiene más de 65.000 seguidores creo que en redes sociales y hace un contenido súper interesante sobre deportivo, traumatología, también infantil, entiendo, y un poquito en general. Así que lo traemos hoy para que nos cuente su experiencia, cómo ver las redes sociales y nos dé ciertos consejitos que nos pueden ayudar a todos. Así Bienvenido. Es. Muchísimas gracias por invitarme. Es mi primera experiencia en podcast real y la verdad es que bueno, estoy muy agradecido por vuestra invitación y creo que vamos a pasar un buen rato y espero que me saquéis punta hasta un punto, digamos, que se pueda contar, ¿sabes? Todo lo que podamos, sin duda. Vale, pues Juanjo, a mí me gusta siempre preguntar, oye, ¿cuándo empezaste tú en esto de las redes sociales? Yo empecé hace mucho tiempo. O sea, yo soy una persona que siempre he sido muy inquieto, he escuchado mucho podcast, he leído mucho libro y siempre me ha gustado estar como más o menos al día. También es verdad que a nivel de la medicina, como yo la he entendido, la medicina a nivel público me ha dado todo, prácticamente, toda mi formación, toda mi experiencia, pero siempre he visto que me faltaba tiempo con el paciente y me faltaba poder hacer medicina de verdad, ¿vale? Porque al final, lo cuento, aquí está mi libro, ahora hablaremos de él, mi récord de consulta en una mañana en la sanidad pública han sido 77 pacientes, ha sido una cantidad de pacientes que es ingente y es imposible. 77 pacientes. Sí, en una mañana, sí, es muy complicado ver pacientes que llevan un año esperando y verlos en tan poco tiempo. Entonces, al final, la inquietud por las redes sociales es porque al final yo quería tener un futuro para poder hacer medicina y poder disfrutar de mi profesión y la única posibilidad que he tenido y tengo de hacerla ahora mismo es tener mi propia consulta, donde yo soy el que administra el tiempo con el paciente y las redes sociales es la forma de tener ese altavoz para que la gente sepa que tienes una consulta de tu manera y donde tú puedes mostrar cómo eres en la consulta. Entonces, desde hace mucho tiempo yo ya empecé con las redes y como siempre digo, he empezado en el barro auténtico, en las arenas movedizas. Esas cuentas que pasas 3 meses y lo único que haces es perder seguidores porque tengo un equipo de lo más arcaico y después de lo más moderno de grabación donde yo me autogrababa, donde me hacía mis propias tomas falsas, donde yo me autoeditaba y donde perdía una cantidad de tiempo tremenda. Eso llega a un momento en el que dices, no aguanto más, no tengo ideas y si esto quiere crecer, que crezca por sí solo y si no, abandono. Y al final, pues bueno, con compañeros, en este caso el doctor Felices, que también estuvo aquí, pues me mostró un poquito su forma de trabajar y dije, pues al final esto es lo que yo necesito. Necesito yo crear el contenido que yo sé que puedo dar, las cosas que quiero divulgar a la gente, pero necesito que haya gente profesional que me ayude a hacer esto, porque yo no puedo estar con 3 niños, con mi mujer, viajando con Carlos y no puedo llegar y perder una mañana para grabarme un vídeo que encima de todo no se queda bien. Entonces necesito una persona que se encargue de esto y ahí es donde he dado un poquito el cambio y por supuesto se ve la diferencia. Lo que era un crecimiento muy de hormiguita, pues después vas dándote cuenta que el crecimiento es mayor y además que te quita menos tiempo. Entonces las redes sociales para mí, como he dicho, son mi altavoz, me gustan,
le dedico el tiempo necesario porque soy yo el que está detrás, no es una persona de una agencia, soy yo el que contesta, soy yo el que genera el contenido, y lo que necesitaba es la parte profesional de edición para quitarme, para que, por eso, la gente que sabe más que yo hablar simplemente de lo que yo sé, ¿vale? Entonces estoy muy contento con esto, y creo que el recorrido es largo y creo que voy a seguir, o sea que... Qué guay. O sea, al final mucha gente empieza y como se hacen sus propios vídeos, pierde muchísimo tiempo editando, ¿no? Yo siempre digo que cada uno tiene que ser profesional en su tema, ¿no? Es decir, tú serás un gran traumatólogo, serás buenísimo en lo que haces, pero quizá el grabarte, el trípode, el sonido, el cortar el vídeo, el subirlo, el trailer, no sé cuántas, pues se va un poco de tu alcance. Entonces yo creo que ahí siempre pues buscando un apoyo, ¿no? De alguien que te ayude y dando esa información tan interesante que tú tienes, pues cuando se mezcla la fórmula mágica, ¿no? Por así decirlo. Porque, ¿cómo has visto que ha cambiado un poco pues, todo el tema de seguidores y de alcance una vez que has dado ese paso hacia la profesionalidad? Ha cambiado radical. Radical. Lo que antes era levantarte por la mañana y ver que tenías un seguidor, y después te metías en las métricas y habías perdido 15. Ahora pues bueno, pues al menos mi crecimiento, que es un crecimiento hormiga, tampoco soy una persona excesivamente de muchísima cantidad de contenido, pero creo que para lo que el objetivo principal es tener pacientes en la consulta. Claro. Y ese objetivo lo tengo cumplido. Pero a partir de las redes sociales han surgido otros proyectos, ¿vale? En este caso, pues, bueno, he escrito mi cuarto libro, y sobre todo llevo un proyecto ahora de calzado respetuoso con una marca, si se puede decir que es Mustang, una marca de aquí de la zona, que todo esto, al final, la inquietud por dar ese servicio a la gente que me preguntaba todos los días cuál es el mejor calzado para mi hijo, esa inquietud me ha venido por las redes sociales. Yo con esa inquietud toqué muchísimas puertas de empresas de calzado, todas. Por cierto, mismo correo se lo mandé a todas, y la única que me abrió la puerta para explicarlo fue, en este caso, Mustang. Y todo esto viene por las redes sociales, y además es salud y es también una vía de negocio, porque al final estamos creciendo muchísimo, y al final las redes sociales es el origen de todo esto. Entonces estoy muy contento, es algo que creo que al final, como todo, es una bola de nieve. Empiezas muy poquito y al final se va haciendo cada vez más grande, no puedes parar. Sí, pero cuando te gusta, lo disfrutas y ves que he operado gente que ha venido de Miami a operarse aquí a Murcia para operar a su hijo o para operarse de la rodilla, gente de todo el mundo viene aquí a mi consulta, eso al final te enorgullece, y es porque de una forma o de otra las cosas se están haciendo más o menos bien, ¿sabes? Y la gente confía en lo que dices, y eso de cara a la consulta también es muy importante, porque ya digamos que el paciente, venir con una confianza es básico para que haya una relación médico-paciente, y la medicina que nosotros operamos y ponemos huesos en su sitio, la medicina hay una parte psicológica que no podemos salvar y que no se da en la carrera. Y es que si el profesional acompaña al paciente, el paciente confía en el profesional, tenemos una parte muy importante ganada de cara a la curación o a quedar lo mejor posible. Entonces, creo que para esto las redes sociales son básicas hoy. Mejor mañana surge otra cosa, pero a día de hoy son clave. Y una pregunta, ¿qué surge antes entonces? ¿Surge antes la consulta privada y después las redes sociales como un altavoz para atraer gente, o tu inquietud por las redes sociales y después caes en, pues voy a abrir mi propia consulta? Empezó con el blog, la página web y un blog, que al final, pues más o menos hablamos hace 6-7 años, era lo que pues, hay que hacer un blog. ¿Vale? Y te pones poco a poco, y lo mismo, pues yo con mi WordPress sin saber las palabras clave a mi manera y de la manera que uno pues, puede hacer artesanal. Tampoco veo mal empezar en el barro, ¿eh? Yo creo que al final valoras más cuando tienes una persona profesional detrás y una edición, cuando has estado ahí, ¿sabes? Es decir, que... Y que también sabes cómo interactuar con la persona, porque cuando te explica cosas, tú como ya has trasteado, igual no eres experto, pero sí que conoces un poco algunos de los conceptos, es mucho más fácil el intercambiar información y conectar con la persona. Pues empecé con el blog, página web, y poco a poco las redes sociales, que en su momento tenían mucho foco en Twitter, que era una comunidad más científica, donde te podías reconocer a compañeros del sector que te invitaban a algún congreso o alguna charla, y hacías eso, una reunión científica, pero después ya pues, pasó todo más a Facebook en su momento, que ya llegabas al tope de amigos, y después de hacer tu página profesional,
y ya pues Instagram, que ahora mismo estos últimos años es la clave de todo, pero TikTok ahí, que me gusta y que creo que es una red social súper adictiva, que es tremendamente adictiva, tiene un algoritmo tremendo, y YouTube que me da también muchas alegrías en cuanto a eso, pacientes que vienen de otros países, y la vía de YouTube me parece que es una vía también que hay que trabajarla. Yo no la trabajo, el mismo vídeo para un sitio va para todos, ¿no? Pero que todo empieza por un poquito eso, con la página web, el blog, que ya prácticamente lo abandonas porque al final el foco lo tienes en las redes sociales, y sobre todo 95% es Instagram. Claro, porque al final tú lo que piensas es, quiero divulgar, ¿no? Hace 6 o 7 años lo que te proponen o lo que tú piensas que es el mejor formato es escribir como si fuera un artículo científico, pero en tu propia web. Luego lo vas pasando a tweets, Facebook, y al final acabas grabándote vídeos haciendo eso mismo que escribías en un blog, pero contado de la manera en la que ahora te pide la gente que lo cuente. Eso es. Vídeos cortos, vídeos de inquietudes, desmitificar muchas cosas que están en la sociedad, y poco a poco pues también cada uno aporta su esencia. La esencia, yo os decía, la parte esa de acompañamiento del paciente, esa parte psicológica, y después yo soy entre comillas, un antipastillas, no soy así, pero que no soy un prescriptor de medicación, y ahí aportas mucho el tema de hábitos de vida saludable, porque al final es la clave para que la gente no se haga dependiente pues eso, de prótesis, de pastillas toda la vida. Entonces al final una filosofía mía es una filosofía de salud, y cuando tú sabes que te sienta bien y tus pacientes les sienta bien, pues es lo que tú quieres divulgar tu filosofía, lo mismo que vas a decir en la consulta, pero con un altavoz mayor. Más prevención, ¿no? Que eso es. Que somos cirujanos y al final yo opero meniscos, opero ligamento cruzado, mi especialidad es la rodilla sobre todo y la parte de infantil, y al final pues la prevención es muy importante, pero después está el factor mala suerte, el factor deporte profesional, que al final inevitablemente van a seguir llegando pacientes. Ahora la temporada de esquí, pues es una temporada donde cada vez te llegan muchas lesiones, ¿no? Entonces puedes prevenir hasta un punto, ¿no? Pero que con el tema infantil es muy importante los padres, los abuelos, que son uno de los grandes, digamos, clientes que tenemos, son los abuelos, porque hay muchos mitos que vienen de años atrás, ¿no? El tema del calzado, que tiene que ser un calzado cerrado, que sujete el tobillo, que los pies planos no son buenos. Es decir, hay tantas cosas que están ahí en la sociedad que se sabe que son mitos. Entonces al final lo que tratas es sobre todo de tranquilizar y de aportar un valor para que la gente, pues esa red social, ese tiempo que pasa, sea un tiempo que, pues eso, que les sirva para tranquilizarse, sobre todo con los niños, ¿no? Pues tú notas que cuando llegan a la consulta llegan ya conociéndote quizá porque han visto tu contenido y no es tan ese trato médico-doctor de voy con miedo, como al dentista también, que parece como que te van a hacer dolor, pero una vez te conocen ya... Y muchos pacientes, yo acabo de llegar de Australia, de estar allí con Carlos y con todo el equipo, y me preguntan, bueno, ¿cuándo has llegado de Australia? ¿Sabes? ¿Cómo estás de jet lag? Porque claro, ya saben cómo va mi vida, Claro. ¿sabes? Entonces, eso creo que es muy bueno, porque al igual que yo también, que también creo que es un factor diferencial, todo paciente que va a mi consulta tiene mi teléfono privado, mi WhatsApp privado. Yo, obviamente, a las 5 de la mañana no voy a contestar, pero sí que un domingo, una persona que o bien le he operado o bien que tiene una duda, oye, se me olvidó preguntarte esto, pues no me cuesta ningún trabajo mandar un audio de 20 segundos y solucionarle un problema que creo que a día de hoy eso no se encuentra. Si tú estás esperando para que te vea un profesional, vamos a poner un endocrino, que te ve en noviembre de 2025, y cuando te ve 10 minutos y se te olvidan las cosas, ya no tienes acceso a esa información otra vez, ¿no? Entonces creo que esa parte de que el paciente me conozca y dar ese factor diferencial es muy bueno para esa relación médico-paciente y para que el paciente al final pues te haga más caso y pueda llegar a la curación o a la mejoría, ¿no? Uh-huh. Porque ahora mismo, o sea, he dicho que estás especializada en rodillas y te llegará un montón de gente también de deportivos, sobre todo en rodillas, en lesiones. Yo siempre he escuchado que, como por ejemplo, que el fútbol es súper lesivo, ¿no? Siempre lo he escuchado, sobre todo a nivel profesional, todo el mundo dice que sí o sí te vas a lesionar antes o después. ¿Realmente es así? ¿Se puede prevenir de alguna manera? El fútbol, igual que el baloncesto, hay muchos deportes que son en general más lesivos porque hay pues un deporte de sprint rápido, de contacto, hay más personas. En el tenis, por ejemplo, hay lesiones,
pero no hay contacto. Entonces ahí la parte del contacto te la quitas de Puedes medio, ser ¿no? tú solo en un gesto, Eso es, ¿no? eso es. Entonces el fútbol es un deporte lesivo y yo siempre cuando veo a la gente de 40 y tantos años jugando al fútbol, yo pienso, digo, yo no jugaría. No jugaría porque... Alex es muy de fútbol. mucho, a mí me encanta. No jugaría, aunque por Pero otro bueno, lado... tengo un dedo que me caí el otro día Pues, y no tengo destrozado. Al final, pues, es lo que me da de comer y necesito que... Mira, está bien. Es decir, bueno, y yo siempre, eso sí, soy un gran defensor de que la gente pueda y pueda hacer el deporte que quiera, a la edad que quiera, ¿sabes? Siempre y cuando, por supuesto, hay ciertas excepciones, ¿no? Pero es que si te gusta escalar montañas de 8.000 metros, pues da igual que tengas 45 que 60 años. Si lo que te gusta y es tu vida, pues debes de seguir haciéndolo. Si te gusta el fútbol, debes de seguir jugando al fútbol porque es lo que te da la vida, ¿sabes? Al final el deporte es felicidad, es salud, te permite dormir mejor, te rebaja el estrés, te hace ser mejor persona en la sociedad, mejor empleado, mejor empresario, ¿no? Entonces, al final tenemos que perseguir que la persona haga lo que le guste. Y para eso estamos nosotros, para poder ayudarles, ¿no? Entonces, pero yo nunca voy a decirle a nadie, no hagas este deporte. Que la gente haga el que quiera. Obviamente, si me preguntas, pues es menos lesivo la bicicleta estática, porque en la carretera te puedes caer también, ¿sabes? O la piscina, que un deporte de contacto como puede ser el fútbol. Pero cada uno que haga el que quiera. Y una pregunta, aquí, claro, seguramente con Carlos, al trabajar a nivel profesional lo habrás visto, cuando alguien tiene una lesión, siempre al final, sobre todo el deportista profesional, su mayor preocupación es competir de nuevo lo más rápido posible. ¿Cómo consigues tú frenar a alguien, tanto a nivel profesional como no, ¿sabes? Cuya obsesión es, oye, quiero empezar a competir otra vez? Sí. ¿Cómo le puedes ir frenando o cómo sueles gestionar esa relación entre paciente y...? Sí, ahí lo más difícil son los adolescentes. Porque cuando eres muy joven y tienes una lesión, los padres te controlan. Es el adolescente que ya tiene una autonomía y el que es complicado de frenar. Al final es hablarle a la persona mirándole a los ojos y diciéndole, mira, esto tienes una lesión, vamos a poner una lesión muscular. Si vuelves antes de las 6 semanas, el problema va a ser más grave y te vas a perder la temporada posiblemente. Es decir, al final es decirle las cosas como son y a cada uno también toma su responsabilidad. Cuando hablamos de gente profesional, es verdad que hay pues, torneos, hay compromisos incluso publicitarios o compromisos con tu equipo que te hacen muchas veces, pues eso, no ser sano, esa parte deportiva. Pero el deportista profesional lo entiende muy bien y sabe que los plazos están para cumplirlos y también es nuestra responsabilidad el equipo médico, en este caso yo, saber más o menos los plazos, estudiar bien el caso pues para no equivocarte, porque si tú le dices vuelve antes y se lesiona es una responsabilidad tuya, ¿no? Pero tampoco puedes decir, pues como siempre se ha dicho, ¿no? El futbolista, venga, pues son 6 meses y después vuelvo a los 3, ¡ay, qué bueno soy! Claro. ¿Sabes? Hay que decir los plazos reales, ¿vale? Los plazos reales. Pero sí que el ímpetu del deportista por volver, y más cuando son deportistas de alto nivel, conlleva que tengamos que frenar. Al resto de la población muchas veces hay que empujarles a volver al deporte, pero al deportista casi siempre hay que frenarlo porque entra en una pequeña pseudodepresión. Claro. Al dejar de repente de hacer deporte, no obtienes ninguna endorfina, te cuesta dormir, entra un poquito de ansiedad, entonces por eso siempre el reposo absoluto no se indica prácticamente nunca. Claro. Tienes una lesión, pero puedes y debes de seguir entrenando otras fases para que hormonalmente tu cuerpo siga funcionando. Y tener la cabeza ocupada también, ¿no? Si no, el tiempo a lo mejor te pasa más lento y tienes más prisa por salir de esa situación. Eso es, pero que ya te digo que hay gente que llega con un proceso depresivo, de tristeza importante y es por el parón de deporte, pero le pasa también a gente amateur que hace mucho deporte de toda la vida. Cuando se les frena, hay que también trabajar esa parte, por eso cuando a lo mejor tiene una lesión de rodilla, pero puede hacer piscina, puede hacer gimnasio, hacer fuerza de tren superior, puede hacer muchas cosas, la gente le cambia la vida, de repente le cambia la vida. Yo tengo una duda también que siempre me surge, ¿no? Y es, ¿realmente un deportista profesional tiene unos tratamientos diferentes de una persona de a pie para recuperarse de una lesión? ¿O es similar? Porque yo lo pienso y digo, joder, pues como tienen mucho más dinero, pues puedes recurrir a técnicas mucho más avanzadas que no están disponibles para la persona de a pie o alguna cosa del estilo. Ha habido muchos ejemplos desgraciados en el deporte profesional o incluso diría el emérito, ¿no? El rey de España que se rompió la cadera, se luxó, se infectó, se fracturó.
o bueno, deportistas como Carolina Marín, ¿sabes? Que se vuelven a lesionar, ¿sabes? Es decir, que a pesar de tener todo a su disposición, los mejores redactadores, fisios, tecnología, tiene la parte de mala suerte o bueno, que se vuelven a lesionar. Entonces, esos ejemplos nos permiten explicarle a la gente que no, los deportistas profesionales sí, tienen más personas y algo más de tecnología, pero la diferencia no es prácticamente ninguna, ¿eh? Es decir, que con respecto a la persona de a pie. Ahora bien, si tú operas a una persona, que también lo que pasaba es la parte mala del sector público. El sector público tiene casi todo bueno, pero el tema de los tiempos para llegar a una consulta o operar una cirugía perfecta, vamos a poner un ligamento cruzado que sale perfecto, que pones los mejores materiales que hay, pero empezar a rehabilitar al paciente a los 3 meses, pues es como si no hubieses hecho nada. Eso el deportista profesional lo tiene desde el mismo día, ¿sabes? Entonces ahí sí que hay diferencia. Y es una diferencia de medios, de personal que esté a tu lado y por supuesto de cualificación del personal, ¿no? Pero en cuanto a una persona normal de a pie que se hace una cirugía, si pone un poquito de su lado o esas cosas del servicio público no te puede dar, lo buscas por otra vía, el resultado puede ser exactamente igual. Sí, el futbolista al final se lesiona y a los 2 días lo están operando y no deja. El mismo día haces la prueba diagnóstica, Claro. El día siguiente ya estás empezando, entonces ahí está la diferencia. Sí, en los plazos. En los plazos, sobre todo. Una pregunta ya, esto es curiosidad, relacionado con el tema de los cruzados y por entender cuánto mito hay de esto o no. ¿Por qué pasa tanto que muchas veces cuando un futbolista o un profesional se rompe un cruzado, a la hora de volver hay muchas posibilidades de que se rompa el otro, el de la pierna contraria? Porque pasa mucho, entonces no sé si es más mito o no, o hay alguna explicación científica. Es totalmente real, de hecho casi puede llegar al 30% de riesgo de la rodilla no operada. Ahí influyen, esto es multifactorial, porque influye factor suerte, el factor clima, si es segunda parte de temporada o incluso segunda parte de los partidos, más lesiones que la primera, agotamiento físico, preparación, hay muchos factores que influyen, pero entre ellos factores del propio paciente. Por ejemplo, eso es mucho más frecuente en chicas que en chicos. ¿Por qué? Porque tienen más valgo de rodilla, que es un poquito más en X. Al tener más valgo, tú te rompes, pongamos la rodilla derecha, pero en la rodilla izquierda sigues teniendo el valgo, ¿sabes? Entonces vuelves a tener ese mismo riesgo. Y por eso son tan importantes la cirugía, por supuesto, y la prevención post. Y por supuesto ya también hay protocolos como el FIFA 11 Plus, son protocolos que se usan para gente joven, hay incluso FIFA 11 Plus Kids, que es para niños, para adultos y para árbitros. Para árbitros también hay otro FIFA 11 Plus. Entonces, el problema de estos protocolos es que han demostrado un 50% de reducción de la lesión de cruzado, pero necesitas tiempo para implementarlos. Claro. Y ese tiempo implica que si tú has quedado para entrenar de 7 a 9 con tu equipo, tienes que estar 40 minutos haciendo el protocolo. Eso sí, previene mucho, pero al entrenador y lo que quieren es entrenar, ¿sabes? Y incluso al chico que incluso puede ser hasta medio monótono, ¿no? Entonces, pues bueno, como todo, la prevención, pues hay que hacerla, yo creo que sería casi obligado. Y si no, hablamos de las botas de fútbol, que en todas las tiendas bota de fútbol y de tu ídolo, pero ¿quién juega en césped natural? Pues juegan los profesionales, pero nadie juega en césped natural, porque es carísimo y bueno, casi todo el mundo juega en césped artificial. Y muy pocos chicos llevan botas específicas de césped artificial, llevan las de sus ídolos. ¿Qué pasa? Que se quedan enganchados en el césped, giran y esto cuando se rompe el cruzado, el menisco o incluso el cartílago. Entonces son lesiones, pues bueno, yo creo que los árbitros deberían de prohibir, no me gusta mucho decir que hay que prohibir, pero deberían de prohibir que los chavales jóvenes jugasen con botas no adecuadas al campo, porque al final son lesiones que te pueden perseguir toda una vida, ¿eh? Claro. Y te hacen jugar con espinilleras, pues al final, que una protección pues, tendría que ser igual con las botas. Es decir, llevas multitaco, que te resbalas más, te has resbalado más. Te vas a caer, pero no se te va a caer la rodilla enganchada, que está ahí el problema. Yo he escuchado también, que esto no sé si será mito o no, el uso de algunas personas profesionales de esteroides para recuperar antes de una lesión, ¿no? No sé lo real que habrá en eso o no, o si es algo que se suele hacer médicamente o que se hace por detrás, pero ¿qué opinas de ese tema? En mi caso es lo que opino, lo primero que me llega a la cabeza es pánico, ¿sabes? Porque yo trabajo con un deportista de primer nivel. Bueno, claro, y no te puedes arriesgar a... solo parece que solo con nombrar la palabra ya parece que me siento hasta culpable, ¿sabes? Porque al final está todo tan
tan mirado con lupa y cuando es un deportista como Carlos es que yo tengo que vigilar hasta la crema que se echa en la cara. O sea, es decir, que por si se absorbe una sustancia que pueda tener alguna sustancia dopante, ¿no? Entonces, nunca voy a aconsejar nada que vaya en contra de la salud. Y en estos casos, quien lo haga, que hay gente que lo hace, sobre todo a nivel de gimnasios, etcétera, o en un deporte amateur como ciclistas amateur, etcétera. Sí, en CrossFit la gente. En CrossFit lo puede hacer, pero eso al final todo tiene su parte B y después llegan los problemas a nivel de, pues eso, de ginecomastia, que es el tema del pecho así un poquito de mujer, incluso a gente que tiene hasta puede salir leche del pecho, ¿sabes? Es decir, que y problemas incluso también mucho más serios a nivel hormonal, a nivel de diabetes, a nivel de muchas cosas. Entonces, ¿se usa? Sí, por supuesto, se usa, pero yo, vamos, cuanto más lejos mejor y en este caso ya te digo que la palabra es pánico porque es una obsesión con Carlos, una obsesión, y con el resto nunca lo aconsejaré. Nunca aconsejaré que nadie use sustancias que no sean legales, en ese sentido. Y hablando un poco de sustancias, hemos tocado también temas de prevención. El libro que sacas habla sobre hábitos para ser el número 1. ¿Cómo es, sabes, en qué momento decides escribir un libro y cómo es también ese proceso de, oye, pues al final estás haciendo muchas cosas, estás viajando, estás creando contenido, estás viendo pacientes en clínica, estás en tu propia clínica? ¿Cómo es el proceso también de, además de todo esto, sacar un libro? Sí. En plan, como... Sí. Pues mira, a mí lo típico que se dice, ¿no? Dice, oye, qué bien te va, estás muy liado. Yo quiero llegar al punto de que me digan, qué bien te va, ¿cuánto tiempo libre tienes? ¿Vale? Y de hecho he cambiado mucho el concepto mío y llevo 1 año y pico jugando al golf y me encanta. Voy al gimnasio por la mañana, después me voy a jugar al golf y lo que quiero es tener más tiempo para jugar al golf, ¿sabes? Es decir, pero llevo unos años, que han sido años pues muy frenéticos porque llegó el proyecto de Carlos. El proyecto de Carlos implica pues viajar yo al menos viajo unos 4 meses, entre 4 y 5 meses al año fuera de casa, que es mucho tiempo, sobre todo porque Carlos encima de todo llega hasta el final de los torneos, ¿sabes? Claro, es decir, que no es una persona que se vaya a primeras de cambio. Eso es, entonces, pero tengo 3 hijos pequeños, tengo una mujer y realmente lo que busco es tiempo. Pero el tema del libro es un tema que es muy bonito y que para hacerlo realmente te tienes que comprometer, porque nunca acaba. Nunca está perfecto, siempre te falta algo, siempre te surge otra idea. Entonces, en este caso, la parte buena fue que una editorial contactó conmigo. En este caso es una filial del Grupo Planeta, que es Espasa, y el contrato que firmamos era que tenía que estar en enero de 2024. Entonces, claro, empiezas en 2022, venga, sí, pues ahora escribo, ahora no escribo, pero cuando ya vas viendo que te faltan 6 meses y has firmado un contrato, te pones las pilas. Por suerte, con el tema del tenis y los viajes, pues hay escalas que son de 3-4 horas, hay días que llueve y no se juega, hay descanso entre un partido y otro partido, entonces tienes tiempo, cuando está todo tranquilo, tienes un tiempo para poder escribir. Y el libro, ¿qué es? Es un libro de hábitos, que todos sabemos los hábitos que son buenos. Ahí he metido también hábitos que para mí son súper importantes, como el ser agradecido, como el ser amable, pues aportar cosas a la sociedad, el tener contacto con la naturaleza, que creo que son cosas que no se dicen habitualmente. Todos sabemos que tenemos que comer bien, que hacer deporte, que descansar bien, pero el tema de la pérdida de atención, la epidemia de la pérdida de atención de la gente hoy en día, que es incapaz de concentrarse en algo concreto, pero todo también con una historia personal de cómo pues al final fui médico cuando yo no tenía una gran vocación, cómo he tenido la parte también de suerte de ser el médico del tenista número 1 más joven de la historia. También contar un poquito las anécdotas o cosas que nos pasan a nosotros como equipo. Entonces, el objetivo del libro es un objetivo muy bonito, donde transmites tu mensaje, tu filosofía de la vida, con la parte, digamos, llamativa de Carlos Alcaraz y con ese título que hace un poquito alusión a Carlitos, pero al final puede ser el número 1 del tenis o puede ser el número 1 de tu vecindario o de tu casa, pero que se trata de que tú te sientas bien. Y es difícil, pero es difícil hacerlo y llegar es como un hijo, pero cuando lo estás haciendo y recibes el feedback de la gente de una vez que ha salido el libro,
es tan bonito la recompensa que merece la pena todo el tiempo que has invertido. Ahora bien, ahora me dices, ¿cuándo vas a escribir el siguiente? Digo, no, déjalo. ¿Y cuál dirías que es alguno de esos hábitos? O sea, no vamos a entrar tampoco en el libro, porque quien quiera, pues oye, le puede echar un vistazo al libro, pero ¿cuál es alguno que tú digas, mira, Para mí el comienzo de todo es el deporte. El deporte, porque cuando consigues el hábito del deporte, yo nunca hubiese pensado que yo iba a levantarme a las 6:15 de la mañana para ir al gimnasio. Pues la cosa es que te levantes a las 6:15 para hacer algo que te guste y que lo disfrutes, como puede decir el golf, ¿no? Pero ir a las 6:15, llegar a las 7 al gimnasio para mover peso no te apetece. Pero cuando cumples la barrera, pasas la barrera esa de que te cuesta fuerza de voluntad, vas al gimnasio como el que va a tomar un café con un amigo. Y además sabes que la recompensa es tal que te haces adicto a esa parte buena, independientemente que después te veas mejor, pero sobre todo cuando has vivido, y aquí lo cuento, con dolor. Yo tenía mucho dolor de espalda. Cuando nació mi hija, yo tengo un niño, una niña y un niño. Cuando nació mi hija, yo no podía coger el carricoche prácticamente porque me quedaba enganchado. En los quirófanos me tenía que tomar un antiinflamatorio antes de operar porque me dolía la espalda. Y después, cuando empiezas a hacer tu deporte de una manera controlada, supervisada, una persona que te ayude a hacerlo, y recuperas una calidad de vida sin dolor, donde tú te ves bien, donde duermes mucho mejor, donde yo antes me tomaba el típico omeprazol porque tenía acidez, y ya dejas de tomar cualquier cosa, ¿sabes? Estéticamente pues uno se ve y se ve un poquito mejor, ¿sabes? Es decir, que te ves... Entonces, al final, el deporte es la clave para descansar mejor, que es un hábito que hay que respetar, ¿vale? Y también soy muy partidario de leer antes de dormir, porque al final, tanto teléfono y tanta historia, el mejor digamos, medicamento para dormir es la lectura, porque te vas apagando poco a poco y ya lo único que tienes que hacer es cerrar la página y acostarte. Y después, por supuesto, si quieres hacer deporte y rendir, tienes que alimentarte bien. Y después está la naturaleza, porque qué mejor sitio para hacer deporte que la naturaleza, donde puedes correr, donde puedes hacer mil cosas. Entonces, la clave para empezar con los hábitos, para mí, es la parte del deporte. ¿Y cuáles dirías que son los hábitos de una persona de primer nivel, como es Carlitos Alcaraz? Carlos tiene una magia especial. Carlos Alcaraz Ayuno es una persona que tiene una luz y una magia muy especial. Pero, por ejemplo, Carlos ha mejorado mucho sus hábitos. Carlos... bueno, ya te digo, sale uno entre 1.000 millones, pero él ha mejorado mucho sus hábitos de alimentación. Hay otros que le falta por mejorar, porque al final es un chico joven y también tiene, pues eso, muchos enemigos alrededor. Pero sobre todo, hay una cosa muy importante y es la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, al igual que te permite tener hábitos, los hábitos te la entrenan también. Esa fuerza de voluntad que si hace frío, pues te hace ir. Esa fuerza de voluntad que para un estudiante, un domingo tus amigos te han quedado, pues te hace sentarte a estudiar. Entonces creo que la fuerza de voluntad es algo que se debe de entrenar. Obviamente hay gente que tiene más y otros que menos, pero después es la clave para conseguir el éxito en la vida, ¿sabes? Es decir, una persona que no tenga fuerza de voluntad es muy difícil que consiga un éxito personal o profesional. Entonces, para eso creo que los hábitos son la clave. Y quizá uno de los objetivos principales de este libro es que lo lea la gente también más joven. Es un libro adaptado a todas las edades, pero es un libro de muy fácil lectura porque se lee en 3-4 días. Porque son todo... No te voy a contar la teoría ni te voy a decir las hormonas que influyen. Te voy a decir mi experiencia personal y lo que he visto en la consulta, y al final creo que es un mensaje que llega mucho a la gente y que puede cambiar la vida de más de una persona. ¿Cómo entrenarías o empezarías a entrenar esta fuerza de voluntad? Porque yo también lo escucho muchas veces y creo que la gente peca de decir, no, pues voy a apuntarme al gimnasio, levantarme a las 6 de la mañana, comer bien, y como que al final son muchas cosas, la gente al final se acaba mintiendo y que va al pozo, ¿no? Entonces, ¿cómo entrenaría esa fuerza de voluntad poco a poco? Puedes poner como el premio del final, ¿sabes? El premio del final, por ejemplo, la gente joven, mucha gente lo que busca es la estética. Entonces, a lo mejor con esa parte estética le has puesto, digamos, la golosina al final y mientras estás entrenándola. Pero mi mensaje no es un mensaje desde el punto de vista estético, ni mucho menos, sino que la forma de entrenar la fuerza de voluntad es, por supuesto, sacrificándote y estresándote, pero saber que cada vez te va a costar menos. Entonces, es un proceso gradual donde
poco a poco en el camino vas viendo que te va a costar menos y además es que los resultados, es que es así, es que en cualquier ambiente, vosotros que tenéis una empresa, sabéis que hay una parte de fuerza de voluntad que es inevitable, ¿sabes? Es que y hay días que te encuentras mal y si es tu empresa tienes que ir a trabajar, ¿sabes? Es decir, y días que, bueno, yo siempre digo que mis mejores ideas y mis mejores proyectos han salido después de hacer deporte, ¿sabes? Entonces es cuando más, pues a nivel intelectual tienes más ideas, estás mucho más proactivo para hacer las cosas. Entonces, con todos estos, digamos, pequeñas anécdotas o ideas que voy dando, lo que se trata es de alimentar esa fuerza de voluntad. Yo siempre ponía el ejemplo de Rafa Nadal, o ahora mismo podemos poner el ejemplo de Novak Djokovic, por ejemplo, gente que ha conseguido todo, que tiene todo tipo de lujos de dinero, pero tienen tanta fuerza de voluntad y que siguen y siguen y siguen. De esos hay muy pocos, ¿vale? Hay muy pocos porque también hay que saber frenar y hay que saber disfrutar, ¿vale? Y tampoco digo aquí que no haya que disfrutar, ¿eh? Yo soy una persona que me considero que soy medio disfrutón. Y si tengo que hacer cosas no del todo saludables, la hago, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Si me tengo que tomar una copa de vez en cuando me la tomo, que no pasa nada, o comer algo que no sea del todo sano, vas a estar siempre mirando, digamos que hay ese 10% de que te puedes permitir, pero creo que ese entrenamiento desde joven también, yo con mis hijos trato de mostrarles un poquito esa parte, pues para que poco a poco vayan conviviendo con ello. Pero bueno, hay gente que ya de por sí la tiene más, gente que les cuesta más trabajarla, pero es un trabajo progresivo donde si eres constante, al final te va a costar mucho menos y los resultados están siempre. Es decir, que, y para mí sobre todo es calidad de vida, que es lo que todo el mundo quiere vivir bien y estar bien. Y los hábitos es lo que te da eso. No te lo da un avión privado, no te lo da un viaje al mejor hotel, que también ayuda, pero que sobre todo para sentirte bien es tener hábitos sólidos y hábitos que no te cueste trabajo, porque si cada vez que vas al gimnasio estás que te mueres, pues vives amargado, ¿no? Pero que si lo entrenas, ahí está la clave. Yo, creo que tenemos que ir cerrando en breve. Hay una cosa que sí que te quería preguntar que me parece muy interesante antes de cerrar y es ¿cómo llegas a trabajar con Carlos Alcaraz? Por dar un poco de contexto, que no lo hemos mencionado, y me parece también muy interesante de cómo ha sido tu proceso de... Una historia muy bonita sí, muy bonita porque yo, bueno, el padre de Carlos, que también se llama Carlos Alcaraz, fue mi profesor de tenis y pues eso, yo al final pues, jugué en su escuela y llegué a competir a un nivel, digamos, cabeza de ratón, ni siquiera cola de león, porque bueno, a mi nivel. Y pues, yo desde el principio sabía que Carlos, el padre, ¿no? Tenía un hijo que jugaba muy bien al tenis y uno de sus primeros entrenadores, Kiko, pues eso, cuando empezó ya el crío, pues estamos hablando de 8 años, un niño. Pues oye, lo hacía muy bien, ¿no? Pues oye, pues parece que le molesta un poco aquí en la espalda. Pues bueno, yo era residente, pues que se venga a verme al hospital. Y empiezas ahí a tener una reacción con un niño. Desde tu residencia, mientras sí, estabas en en la residencia. Sí, digamos que desde que Carlitos tenía 8 años. Es decir, que yo ya estoy con él, entre comillas, 13 años, ayudándole. Por supuesto, cuando vas viendo que va progresando, te interesas más, llegan más lesiones, hasta que ya da el salto a los 14 años al mundo, digamos, semiprofesional, ¿no? Y ya pues estás más cerca y progresivamente ha sido un proyecto tremendamente bonito porque yo siempre he dicho que mi sueño era trabajar con un tenista profesional. Me hubiese dado igual que hubiese sido un 180 del mundo. Pero ahí está una parte de factor suerte, porque obviamente caes de pie y te toca el número 1 más joven de la historia, pero eso también tiene una serie de zancadillas y de trampas, porque hay alrededor mucha gente que quiere ocupar tu puesto. Entonces, no es nada fácil. Esa es otra pregunta que iba a hacer, porque al final, claro, tú empiezas como su médico de la sanidad, vamos, normal. Soy médico de toda la vida y del mismo pueblo. Claro, ¿Sabes? por eso. Digamos que eso hace, también es verdad que, bueno, yo fui médico del Real Murcia de fútbol durante varios años, conseguí una beca de los hermanos Gasol en Los Ángeles y me formé en Los Ángeles gracias a Pau. O sea, llevo una historia, pues mi tesis doctoral, las mejores notas siempre. Es una persona muy ambiciosa en ese sentido, pero el hecho de estar siempre hace que hay una parte, digamos, que parece que no sea del todo profesional y genera zancadillas y genera dificultades que a día de hoy uno tiene que seguir saltando, ¿no? Yo al final mi foco con Carlos es ayudarle,
ayudarle a que sea el mejor deportista que se pueda ser, que mantenga los valores, que creo que al final el deporte profesional son valores, porque son ejemplos para la sociedad. Los chicos quieren ser Carlos Alcaraz, quieren jugar al tenis o quieren ser deportistas gracias a Carlos, que al final es el objetivo del deporte profesional, es un ejemplo para la sociedad. Entonces, acompañarle, ayudarle, reírme con él porque nos lo pasamos en grande y sabemos que esto es una etapa y lo que tenemos que hacer es disfrutarla y pues eso, vivir muchas experiencias, habrá mejores, habrá peores. El año pasado tuvimos una lesión que fue complicada, que nos hizo sufrir mucho, que me quitó horas de sueño y horas también de salud, pero que bueno, al final lo vas salvando, tratas de dar tu mejor versión y seguir formándote y formándote para a Carlos darle el mejor servicio que se pueda dar desde el punto de vista médico. Es que muchas veces, claro, desde fuera suena como, es el médico, ¿no?, de Carlos Alcaraz, pero toda esa parte de horas de sueño que te quitas, de todos los viajes, de toda la parte difícil no se ve tanto, ¿no? La gente se queda como igual con el titular, ¿no?, la parte más exótica, digamos, pero luego esa parte más complicada se suele ver. Por las redes sociales. En las redes sociales, cuando te expones, también te generas enemigos. Bueno, también. ¿Vale? Claro. Es decir, que sobre todo casi siempre del mismo sector. Ya. Gente que sabe lo mismo que tú, o más o menos, pero que no le termina de gustar que tú salgas. Hazlo tú, pero la gente no lo quiere. Eso es. Sí, envidia, tecnicismo, es que el tema ¿Y médico... cómo gestionas tú eso? Ese hate que te puede llegar a través de estar expuesto en redes sociales. Me ha afectado, en su momento me afectó mucho los primeros comentarios, cuando te llega el primer comentario negativo, incluso a lo mejor de gente hasta conocida, ¿no? Pero al final esa lucha, incluso de egos, ¿no? Es una lucha continua, ¿no?, donde tienes que trabajarla tú desde dentro. Lo gestiono sabiendo dónde estoy y sabiendo que no puedes contentar a todo el mundo. Incluso tú vas al mejor restaurante del mundo y habrá gente que diga, esto no me ha gustado, ¿sabes? Pues esto igual, ¿vale? Al final no puedes contentar a todo el mundo. Yo tengo unas reseñas a nivel de Google buenísimas, tengo buenísimas, pero en algún momento me ha llegado alguna y dices, ¿tú cómo es posible que me haya llegado si yo hago todo lo que sé, ¿sabes? Es decir, pero alguna vez te llega, pues bueno, y no puedes hacer otra cosa que sí te fastidia, pero al final es un trabajo tuyo. Y la gente opina y bueno, no se puede contentar a todo el mundo y eso tienes que saberlo. Lo único que no se negocia es el esfuerzo, esforzarte cada día lo máximo posible y, eso y punto. Bueno, Juanjo, pues estamos llegando al final, que sabemos que te tienes que ir ahora a quirófano y no queremos quitarte más tiempo, que tienes una agenda muy apretada. La verdad es que nos ha encantado el podcast, creo que nos ha dejado con muchas ganas de saber esos hábitos. Para eso, todos los que estéis viendo esto, pues tenéis el libro de Juanjo, que os dejaremos el link en la descripción para que podáis comprarlo. Y también os vamos a dejar tus redes sociales. Me gustaría hacerte una pregunta súper rápida, solo de deporte, en cuanto a lesivo. A ver si me puedes decir uno y otro. ¿Qué es más lesivo? ¿Un fútbol o un baloncesto? Buah. Están casi al mismo nivel. El problema del baloncesto es la corpulencia, nuevamente las alturas, que hablamos, pero en cuanto a frecuencia de visitar la consulta, mucho más el fútbol. ¿Y tenis o pádel? Yo soy muy de tenis, ¿vale? El pádel es muy divertido, es mucho más fácil de aprender, pero como deporte y como disfrutar en la pista, sobre todo el deslizar y lo bonito que es el tenis. Ahora bien, para jugar al tenis y divertirte necesitas una inversión de años y de escuela, que con el pádel enseguida te aprende, o sea, te defiendes, vas con tus amigos y te tomas la cerveza y te vas a gusto a casa, ¿no? Entonces, para mí, con diferencia, el tenis ya ahora, por ejemplo, ha salido el pickleball, que es como también, que está muy de moda. Bueno, no digo nada, habrá gente que le guste mucho, pero no vamos a comparar al tenis con el pickleball. Vale, y ya lo último sí que sí. ¿Alguna persona que te gustaría que trajéramos al podcast? Pues del mismo ámbito o diferente, ¿eh? No hay problema. Pues yo ahí me iría, me gusta mucho el tema, soy muy musical, súper musical, y yo creo que estando aquí en Murcia, pues a lo mejor a alguien de Viva Suecia, por ejemplo, ¿vale? Que creo que han puesto ahí en el mapa tanto Ars de Bogotá como Viva Suecia la región. Genial. Y bueno, al final, si os gusta, a la gente le gusta la música y vivir los conciertos, es una maravilla y ya te digo que Murcia,
ahora mismo en cualquier sitio del mundo. Es verdad que con Carlos Alcaraz Murcia está, pero ya Carlos es un poco más adelante. si nos metemos en tema música, es que Murcia está ahí en el mapa, entonces pues nada, pues sería una buena opción para vosotros. Genial. Pues muchísimas gracias. Debajo del vídeo tenéis todos los enlaces y Juanjo, un placer. Muchas gracias.